Buenas noches. Tenemos la extraordinaria oportunidad de conversar con un personaje de la política de diplomacia chilena que tiene como particularidad ser un chileno mapuche. Es un chileno que ha tenido la oportunidad de ser diplomático fuera de Chile, e integró de manera activa el movimiento de derechos humanos y fue uno de los fundadores del Servicio Paz y Justicia, CERPAC Chile. Tiene una larga vida política, militante del PPD y, entre otras cosas, preocupado por la realidad de las etnias y, en general, de la realidad chilena. Me refiero a don Domingo Namuncura Serrano. Bienvenido a nuestro canal. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los hermanos de Arica. Bien. Le puedo decir Domingo, ¿no? Sí, por Enrique, favor, a mí ya por estamos. favor, sí, de todas maneras. Gracias. Domingo, entiendo que la motivación, me explicaba fuera de cámara, es venir a Arica a conocer este gran espectáculo en que se ha convertido Carnaval del Sol, ¿no? Sí. El Carnaval andino por la fuerza del sol. Es atractivo y lo conocías, me decía, cuando eras embajador claro, en Guatemala. Claro. Sí. ¿Por qué no nos cuentas un poco de eso? Porque es una introducción distinta hasta ahora sobre este carnaval, ¿no? No, de todas maneras, muchas gracias, Enrique, por esta invitación. Namuncura significa pie de piedra en mapuche, desciendo del tronco de los Calfucurá. Entre los miembros del linaje, por decirlo de una manera, se encuentra Seferino Namuncura, beato de la Iglesia Católica. Podría ser el próximo santo indígena mapuche, si es que Roma lo canoniza, etcétera, etcétera. Y trabajador social de profesión. Conozco muy bien la experiencia de estar muy cerca de Arica, porque en los años 80 aquí fundamos el Servicio Paz y Justicia, entre otros organismos de derechos humanos. Así que normalmente viajaba bastante a jornadas. No es primera vez que venís a Arica. No. Y principalmente en los años 80, porque teníamos campañas de derechos humanos, teníamos talleres de formación de la no violencia, jornadas con los laicos. Era normal venir 3 o 4 veces al año por una semana o varios días a Arica. Así que mantengo siempre un recuerdo muy afectuoso, especialmente el movimiento de laicos de la Iglesia, con el cual formamos el Servicio Paz y Justicia. Y después también visitar durante varios años Arica como miembro y dirigente del Partido por la Democracia, y bueno, y hoy día, por supuesto, como vicepresidente nacional indígena del PPD. Y quise venir ahora porque, siendo embajador en Guatemala, tomé más conocimiento, más información del significado de este carnaval. La presidenta, en marzo del 2014, la presidenta Bachelet, me sorprendió gratamente con la idea de nombrar por primera vez en la historia diplomática de Chile a un embajador mapuche. Chile ha nombrado desde 1810 hasta marzo del 2014 1.500 embajadores, muy pocas mujeres y ningún indígena, nunca. Entonces, cuando me planteó este tema y me dijo, mira, yo quiero nombrar a un embajador de origen mapuche, yo me sentí muy sorprendido, gratamente sorprendido, y también muy emocionado, porque esto de ser, comillas, el primero en el pueblo mapuche significaba un valor, un peso importante. Ahora el presidente Piñera mantuvo la tradición y nombró a un segundo embajador de origen mapuche en Costa Rica, de apellido Alcamán, que sigue la tradición, y yo espero que ojalá mañana otros funcionarios diplomáticos sean también del pueblo mapuche. Pero entonces conocí en Guatemala las noticias del Carnaval de Arica, me pareció interesante pesquisar aquello, así que a través de YouTube e Internet empecé a recoger información, imágenes, y cada vez me quedé más maravillado de lo que se estaba haciendo acá. Y me pareció entonces que era importante, y me lo dije a mí mismo, lo conversé en la familia, dije, mira, apenas llegue a Chile, lo primero que quiero hacer en el verano siguiente, yo llegué en abril del 2018 a Chile, voy a ir a Arica porque quiero empaparme de este carnaval, conocer sus raíces, su historia, y sobre todo por la interculturalidad que tiene, ¿no? Y porque tengo la impresión de que junto con los carnavales de Oruro, el mismo carnaval de Río, los festivales indígenas de Centroamérica, el carnaval de Arica tiene todas las condiciones para instalarse en los próximos años como un gran evento, ¿no? Internacional, que ojalá pueda ser también seguido por los medios nacionales de televisión. Y de hecho, conversando en estas pocas horas que llevo, yo llegué ayer,
y ya tomé el compromiso de hablar con nuestra compañera ex ministra de Educación, Adriana del Piano, que es directora de Televisión Nacional, sí, claro, para decirle, mira, aquí tenemos un evento de gran magnitud que ojalá Televisión Nacional pudiera considerarlo en su parrilla en los próximos años. O sea, nosotros como Morrovisión le prestamos la señal, porque lo vamos a transmitir nosotros. Además, ¿por qué no, verdad? Entonces, la idea es que esto se difunda porque es un gran encuentro intercultural. Sí. Usted sabe que en la política podemos tener muchas diferencias entre países, entre partidos, y legítimo tenerla, pero la cultura normalmente es un patrón de unidad. Y de identidad. Y de identidad, claro, y de lenguaje, y de intercambio de valores. Sí. Entonces, considero que esta iniciativa que tienen acá los ariqueños, que es una gran veta, ¿no es cierto?, de oro cultural, hay que profundizarla, hay que ayudar a difundirla, y entonces estoy muy contento y muy emocionado de conocer ya lo que he podido conocer estas pocas horas de los primeros grupos que están transitando por la ciudad, y es una completa maravilla que hay que difundirla. Así que a eso se debe el motivo de mi visita, pero como dirigente político, normalmente cada vez que yo voy a alguna región, siempre aviso a mis compañeros, ¿verdad? Porque me parece que no solo es un tema de cortesía, es una obligación de los dirigentes nacionales. El vínculo, ¿no? Tomar el vínculo, porque sería raro pasar por la ciudad y que después los compañeros digan, pucha, vino este señor y ni siquiera nos llamó por teléfono. Entonces, aquí el equipo regional que dirige Orlando Heredia y otros compañeros han sido bastante gentiles, y en pocas horas ya hemos tenido más de 2 o 3 reuniones de intercambio, de conversación. Y yo creo que eso también hace a la política que sea un espacio de conversación. Así que esas son las razones por qué estoy acá. Me voy de regreso el lunes, ya regreso a mis actividades académicas y políticas normales, pero con esta idea de conocer más a fondo este carnaval, conversando hoy día en el Paseo 21 de Mayo, incluso con algunos chicos que iban ya con sus uniformes, también les preguntamos un poco cómo se sienten, y uno nota el orgullo con que están haciendo esto. Hay una convicción de que hay que participar, y jóvenes, adultos mayores, gente de distintos grupos familiares, o sea, realmente muy hermoso. Yo creo que Arica tienen esto tiene que estar muy orgulloso de lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, de eso no cabe la menor duda. La gente que participa se han convertido en comunidades, ¿no? Donde alguien la inicia y luego va creciendo y escapa un poco a las ideas del que lo inició. Sí, claro. Pues se masifica cada agrupación. Así es. Afortunadamente las autoridades locales, tanto municipales como de Gori, han entendido entendieron que era una actividad que había que apoyar. De todas maneras. Se ha ido desarrollando, por lo tanto, en base a recursos, a financiamiento. Así es. Incluso en esta oportunidad están participando empresas privadas que han apostado a la difusión, aportando recursos, ¿no? Estamos hablando de 72 millones de pesos en inversión privada, claro. Por lo tanto, está adquiriendo aquella dimensión inimaginada por sus creadores, ¿no? Entonces, la gente siente más orgullo todavía, se siente más representada. Ahora hay que hacerlo crecer más, porque en esto hay un sello, el sello de Chile, la idea de una interculturalidad. El gobierno va a tener que poner más recursos, los privados también. Los medios de prensa se van a tener que ocupar más de esto. Esas son las señales de los próximos años, y depende mucho del manejo que hagan las autoridades locales, el gobierno municipal, el gobierno regional, de también entusiasmarse con lo propio y de promoverlo más allá de la frontera de la región de Arica, Parinacota. Pero esto es una gran señal. Incluso yo diría que está produciendo algunos efectos. Por ejemplo, en la provincia de San Antonio, en la región de Valparaíso, iniciaron ya también una especie de proyecto de carnaval que abrió el domingo pasado, con un pasacalles en el centro de San Antonio, en la Plaza de Armas, muy impresionante, y eso está indicando que hay una enorme, digamos,
posibilidad y capacidad de convocar a mucha gente a este proceso. Así que esa señal viene porque Arica está dando un emblema en eso. Yo diría también que, yéndonos un poquito más atrás, y esto no porque participé yo, sino mis padres, cuando estaban en la universidad, en la fiesta de la primavera que se hacía, claro, ¿verdad? Sí. En Santiago era una gran fiesta, sin duda, y se invertía mucho, y en algún momento también se perdió. Sí, claro. Se desapareció como evento, pero dejó huellas importantes en varias generaciones. Entonces, aquí hubo un carnaval anterior a este, la Jinga, que era más bien... Sí, pues la conocía la Jinga. La conocía, una cierta imitación a lo que se da en Río de Janeiro, ¿no? Así es. Claro, pero este prendió porque la etnia y los países vecinos que también comparten similitudes en sus orígenes, tienen una gran capacidad de participar tradicionalmente en sus fiestas, ¿no? Así es. Y eso no se ha perdido, por lo tanto, ponerle un escenario ahora y una plataforma más amplia, de todas maneras, de mayor envergadura, es un aliento a lo que venían haciendo tradicionalmente, ¿no? Esa es la construcción de la interculturalidad, pienso yo que es uno de los grandes hitos del futuro, en que los estados van a tener que ir sumando mejor la idea de que sus culturas ancestrales son una contribución al desarrollo de la paz, de la justicia, de la solidaridad, a la construcción de un lenguaje común, de convivencia, de armonía con la naturaleza, ahora que estamos en tiempos tan catastróficos, que es también un espacio de intercambio de experiencias de vida. Por lo tanto, se trata de una iniciativa de valores que van sumando. Por supuesto. Y en ese sentido, el liderazgo que tiene Arica en esto, al instalar este carnaval, a mi juicio, es muy potente. Así que debiera ser parte de la responsabilidad ya no solo de la región, mañana ojalá de todo el país, decir, bueno, nos ponemos con esta iniciativa y la convertimos en una señal a nivel internacional con mucha más potencia. Así que lo que tiene que hacer Arica es prepararse para aquello. Por supuesto, para el crecimiento. Para el crecimiento se va a requerir lo más. que algunos llaman acá profesionalizar esto como un gran espectáculo, una gran producción. Sin duda, sin duda. Sí. Con gente técnica especializada. Así es. La experiencia la tenemos muy cerca en el caso de Oruro, que es ya ahora después de 30 años, una gran producción a nivel internacional. Bueno, Río de Janeiro está lejos en el ranking. Centroamérica, estando lejos, 5.000 kilómetros de Chile, los carnavales interculturales de Guatemala son realmente fuera de serie. Claro. Yo no los conocía, tuve que ir a Guatemala y ahí conocerlos. Lejos también está México. México tiene muchísimo hay una riqueza de estos enormes intercambios culturales. Son producciones muy gigantescas. Sí. Por tanto, hay todo un desafío por delante y qué bueno que esto se produzca en Arica y que eso también le ayude desde el punto de vista de su desarrollo local, ¿verdad? Por el turismo, este turismo es un turismo intercultural. Un atractivo yo estoy en un hotel ahora de la ciudad, no lo voy a nombrar para no hacer propaganda, pero me impresionó que está todo copado, ¿no? Sí, claro, y conversando yo con los recepcionistas, le dije yo, pero ¿por qué está tan lleno? No es solo por la temporada de verano, no, me dijo, es la gente que viene al carnaval. Le dije, pero qué impresionante, qué bueno, ¿no? Sí. Y gringos y qué sé yo. Entonces, me parece que es una gran iniciativa y por eso valía el esfuerzo de conocerlo mejor en terreno y levantarlo mucho más en las redes virtuales también, que es un gran apoyo, ¿no? Así que ojalá esto crezca y madure y se fortalezca en el tiempo y hay que trabajar para eso. Domingo, aprovechando tu visita, no puedo dejar de hacerte una pregunta y sacarte un momento del gran tema que es el carnaval de la conversación. Tú fuiste director nacional de CONADI y conoces muy bien, ¿verdad?, las etnias que están en nuestro territorio nacional. Mi pregunta es, ¿por qué en la Araucanía se enfrentan los momentos de conflicto de una manera y acá en el norte, particularmente en la región donde hay aymaras, en fin, quechuas, se resuelven de otra forma? ¿Tú tienes alguna explicación? Sí, al menos la explicación que yo he logrado construirme a lo largo de varios años. Fui director de la CONADI entre 1997 y 1998. Fui el segundo director después de Mauricio Huenchulaf, quien le tocó fundar la corporación. Yo dejé la fundación, la CONADI, renuncié a ella por el conflicto Ralco, por la construcción de la represa Ralco, porque no concedí mi firma para las permutas de las tierras de las comunidades pehuenches.
y por lo tanto se creó todo un conflicto y eso generó las primeras tensiones y las primeras fracturas de la ley indígena y las primeras señales de desconfianza del mundo indígena con el Estado y que no hemos logrado superar hasta hoy día. No por la renuncia, sino que por el hecho de que la represa se construyó y el mundo pehuenche, y las consecuencias más graves fue que una parte importante de la cultura pehuenche se desestructuró. Bueno, pero el punto central es que el tema indígena, como el tema de los derechos humanos, nunca más dejaron de ser parte de mi compromiso vital. Ahora, en lo que compete a tu pregunta, que es muy importante, Chile tiene 9 pueblos indígenas, ¿no? Están los Aymara, los Atacameños, los Icarantay, los Quechua, Yaguitas, Rapa Nui y Mapuches, estos distintas vertientes, Larquenche, Picunches, Pehuenches, Huilliches, etc. Y los mapuches urbanos, los Guarriaches. Mi explicación rápida, porque esto le pido perdón a los auditores y a ti, que voy a tratar en 2 o 3 minutos de decir qué es lo que pasa ahí. El mundo aymara, en general los pueblos nortinos, tuvieron una mayor capacidad de negociación con los pueblos invasores en su tiempo, los incas, ¿verdad? Después con los españoles y finalmente con el Estado colonial. O sea, fueron pragmáticos. Diplomáticos y prácticos, ¿no? Porque eran muy pocos y por lo tanto enfrentar a estos poderes nuevos que se instalaban era una cosa muy compleja y el pragmatismo derivado de la sobrevivencia cultural, territorial, llevó a generar una mejor capacidad de negociación. A convivir. En el mundo mapuche eso no ocurrió. Se resistieron. El mundo mapuche hoy día comprende más o menos el 75% de la población indígena. Somos 1.800.000 indígenas en Chile, de los cuales los mapuches son casi 1.550.000. O sea, es un pueblo absolutamente hegemónico. Casi el número de migrantes que tenemos hoy en día. Así es un pueblo totalmente hegemónico en materia indígena. El mundo aymara debería estar ahora en unos 4.000, 4.500 personas. Después los siguen en el ranking, por decirlo así, los Rapa Nui, 2.500, 3.000. Quechua y Yaguita muy poco y los más extremos, Yamanes y otros muy poquitos, prácticamente no quedan. Entonces, el mundo mapuche es hegemónico. 75-76% de los indígenas de Chile son mapuches. Lo segundo es que los mapuches, cuando recibieron históricamente las primeras versiones del avance español que llegó a conquistar el imperio inca, ¿verdad? Los mapuches ya tuvieron información de todo lo que iba ocurriendo, las masacres, los incendios. Tuvieron tiempo de enterarse, porque la cosa venía desde el norte, ¿no? Así es. Por lo tanto, los mapuches se prepararon para enfrentar esta ofensiva. Y acuérdate tú que la primera señal de sorpresa de los españoles con Diego de Almagro a la cabeza fue el enfrentamiento con los 10.000 lanceros de Michimalonco en lo que hoy día es el Valle de Aconcagua, y los españoles fueron derrotados militarmente, una cosa que para el mundo español era totalmente incomprensible, inaceptable, impresentable. Dar cuenta al rey. Claro, y decirle, mira, nos derrotaron estos nativos, en fin. Y esa guerra significó 300 años con España. Y los mapuches no cedieron, no doblaron sus manos, hasta que finalmente la corona española, ya aproximándonos a comienzos del siglo XVII, 1800, firmaron los primeros armisticios con el pueblo mapuche y reconocieron en los tratados, ¿verdad?, primero el carácter de pueblo, de nación de los mapuches, reconocieron sus territorios al sur del Biobío y los consideraron como una nación independiente. Esa fue la principal conquista de los mapuches después de 300 años de todo tipo de escaramuza militar. Luego viene el Estado Nacional y aquí viene un problema porque los criollos no supieron responder al pueblo mapuche a la pregunta clave de que si el nuevo Estado que se independizaba de España iba a reconocer los tratados firmados con los españoles, que era territorio e identidad. Y los criollos chilenos dijeron, miren, no, primero ganémosle a los españoles, después conversamos con ustedes. Es un tema para después. Así es. Ese tema para hasta después... Hasta el día de hoy. Así es, hasta el día de hoy. Ese tema para después dividió a los caciques.
Entonces, un grupo de caciques dijo, mire, ¿sabe qué? Apostemos a los criollos y combatamos con ellos contra España. Pero otro grupo de caciques dijo, no, con los criollos nada, porque no nos dan una respuesta clara y apoyemos a España. Entonces, el pueblo mapuche dividió fuerzas militares, unos con España, otros con los criollos. Y eso, los criollos chilenos, una vez que Chile se instaló como Estado colonial, no lo perdonó. No lo perdonó. Y prueba de ello es que los indígenas chilenos, a diferencia de todos los demás estados coloniales que se forman entre 1800 y 1830, ningún estado, o sea, todos los estados coloniales reconocieron a los indígenas en sus constituciones, claro, de muy mala manera al comienzo, porque los trataban de infieles, indígenas, nativos, claro, indios, pero estaban en la constitución. Chile los desconoció totalmente. Si tú revisas los 3 reglamentos constitucionales, desde O'Higgins hasta Carrera, y después las 7 constituciones que tenemos hasta el día de hoy, en ninguna aparece la palabra indígenas, nativos, indios, mapuche, no aparece. No aparece, claro. Significa que el Estado resolvió excluirlos, invisibilizarlos y absorberlos. Claro. Pero los mapuches no dieron su brazo a torcer y enfrentaron al Estado colonial, ahora al Estado, no a España, ¿verdad? Y la única manera, y lo enfrentó durante 60 años. Claro. Y la única manera que el Estado chileno tuvo de doblegarlo fue mediante la guerra de la pacificación de la Araucanía, que trasladan los ejércitos del norte, los ejércitos victoriosos del norte, los trasladan al mando de Cornelio Saavedra al sur para decirles, mire, nosotros necesitamos esas tierras tienen que ser integradas al Estado Nacional y denle con todos a los que se resistan, y el ejército avanzó con todo. Eso significó la derrota militar del pueblo mapuche después de 360 años de resistencia. Entonces, a diferencia de otros pueblos, los mapuches no negociaron, no fueron pragmáticos. No, su sobrevivencia ellos no la entendían que dependiera de la negociación, sino que dependía de lo que los propios españoles ya habían reconocido como territorio, como nación, como pueblo, y por eso ellos decían ellos, nosotros somos mapuches del sur del Biobío hasta los confines. Claro. De ahí para arriba conversamos. Hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. Entonces, eso explica la diferencia política e histórica con los demás pueblos indígenas, porque los mapuches nunca aceptaron ni el avasallamiento español, aunque tuvieron que muchas veces ser rendidos por aquello, ¿verdad? Sí. Ni tampoco del Estado colonial chileno. Y a partir ya de la guerra de la pacificación de la Araucanía y la instalación de los indígenas mapuches en reducciones, la política de desalojo, de despojo de tierra, que redujo de 5 millones de hectáreas a 500.000, las que le entregaron a los mapuches, significó entonces una situación de pobreza, de exclusión, de invisibilidad, y que todavía persiste. Que mantiene como herencia histórica, porque esa problemática se traspasó a las generaciones de generación en generación. Sí. Yo a mi abuelo lo escuchaba hablar del despojo. Claro. Y era un niño de 6, 7 años. A mi padre, ¿me entiendes? Sí, entonces ellos tienen todavía una tradición oral, histórica muy profunda, que va de generación en generación. Entonces, hoy día aquí lo más importante de entender es que el mundo mapuche lo que está defendiendo son derechos ancestrales, derechos territoriales, está pidiendo lo que no existe, reconocimiento constitucional, está pidiendo presencia en el aparato del Estado, escaños reservados en el Parlamento, entre otras cosas, está pidiendo institucionalidad nueva, Ministerio de Pueblo Indígena, Consejo de todas las Tierras, en fin, para poder entablar una convivencia pacífica, y mientras el Estado responda de la manera como responde, más bien como política de seguridad ciudadana, más que diálogo político, vamos a mantener esta espiral de problemas hasta que se logre sentar en la mesa a los actores que realmente están en el conflicto. Entonces, eso es lo que hace, en mi concepto, la diferencia con el mundo, incluso el mundo Rapa Nui salió un poco de su pragmatismo histórico, pero es porque el Estado logró entender que otorgarles administración autónoma en la isla no es tan problemático. No es tan grave, no afecta a la estructura territorial de la nación chilena. Claro. Y en el caso del mundo mapuche,
todavía existen algunos prejuicios de decir, oye, pero yo me encuentro con políticos, amigos nuestros del mundo de la oposición, que me dicen, oye, pero Domingo, explícanos, pero esto de la autonomía territorial, la autodeterminación, ¿significa separatismo? Le digo, no, el pueblo mapuche nunca ha pensado en separatismo. Es que eso no ha quedado sumamente claro. Claro, nunca ha pensado en separatismo. Bien entendido por la comunidad nacional. Así es. Porque además hay mucha ignorancia y por eso decidí hacerte la pregunta, porque creo que por tu respuesta estamos colaborando a una mejor comprensión, ¿no? Aunque es una síntesis, obviamente. Claro. ¿no? Pero es eso en general, en general. Claro. Y el mundo mapuche ha mantenido históricamente, son más de 4 o 5 siglos, que ha mantenido una política de resistencia a una forma de avasallamiento ante la cual tuvo primero respuesta militar contra España, una respuesta militar contra el Estado Nacional, y hoy día tiene una respuesta de tipo política y cultural a través de la cual hace sus demandas, y es por eso que es pertinente que la sociedad chilena y el Estado respondan adecuadamente, porque tenemos las condiciones hoy día. Claro. Está el Convenio 169, la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas. Se ha avanzado, pero no se ha resuelto el problema. No ha sido suficiente. No ha sido suficiente. Domingo, ha sido una conversación riquísima, porque muchas tú gracias. la has potenciado con tu comentario, tus análisis, pero te recuerdo entonces que viniste a donde son más pragmáticos, ¿no? Y tienes un carnaval para compartir como en la comunidad ideal, ¿verdad? Que quisiéramos también que ocurriese al sur del país. Muy buena tu recomendación, y le vuelvo a insistir a los hermanos de Arica que se sientan muy orgullosos de este carnaval, de ser la sede del carnaval, y que le saquen mucho partido a futuro, porque se puede competir en un gran evento internacional. Y claro, conversaremos cuando tenga la oportunidad con la exministra de Educación, que es directora de Televisión Nacional, decirle, mira, hay contrapartes importantes en Arica. Hay algo más que pueden ayudar en esto. Y que puede ayudar al canal también. Así es, de todas maneras. A TVN, que está en situación un poco complicada. Así es. Bien, gracias por haber aceptado nuestra invitación, y espero que cuando vuelvas, estés de nuevo por Arica, nos avises para continuar conversando. De todas maneras, muy amable, y muchas gracias por esta acogida. Bien. Bueno, ahora vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.